Pues la relación entre México y Estados Unidos navega aguas turbulentas, como se decía en antaño, porque Felipe Calderón se enojó, quería que corrieran a Carlos Pascual, el embajador, quien osó poner en un cable que filtró Wikileaks que su gabinete no está coordinado y que el ejército, algo más grave, no se compromete como debiera con la lucha contra el narco. Y fue a Washington y con los editores del Washington Post repitió lo mismo, pero luego ya se le acabó la beligerancia, hasta ahí llegó, porque en la conferencia de prensa en la Casa Blanca y en la conferencia que dio en el Wilson Center, ya se fue por otras vetas, ignorando un asunto fundamental que tal vez sea el eje que está fracturando la relación. El flujo de armas que llega incontenible a México y que alimenta y le da viabilidad a la capacidad militar del crimen organizado. Sobre eso, desafortunadamente, Felipe Calderón no habló con el énfasis suficiente, lo mencionó de pasada, pese a que el 1 de marzo, 2 días antes de su visita a Washington, se había conocido que una de las armas con las cuales ejecutó a Jaime Zapata había sido vendido en Texas. Es decir, tenía la evidencia para poder haber hecho un caso extraordinariamente fuerte sobre el tema, no lo hizo, y casi inmediatamente se supo que una dependencia del gobierno estadounidense permitió de manera deliberada que entraran unas 2,000 armas, sin haber informado al gobierno mexicano, frente a lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores responde con un comunicado pusilánime, fresa, blandengue, es decir, el tema está ahí, es grave, es serio y afecta no solo a la relación, sino a la seguridad nacional de México. Yo quiero poner el énfasis en un hecho claro, incontrovertible, que desde la perspectiva de la prensa norteamericana, y aquí tomo al The New York Times, la reunión salió perfecta. Se disolvieron los malos entendidos y los dos jefes de Estado se alabaron mutuamente y tutti contenti. Bueno, pero vamos a poner nada más el caso del embajador, que vale la pena. Creo que aquí todos salieron perdiendo. A la hora de decir en público que estaba ya harto de Carlos Pascual, es obvio que se trataba de hacer el máximo de presión. No en privado, donde también seguramente lo dijo, pero al hacerlo público pintó una raya de la cual no se puede pasar, ya no se puede ir hacia atrás. Ya lo dijo en público, entonces con este embajador no. Estados Unidos le dice, mi embajador, al que Vasconcelos llamaría procónsul, el procónsul no se va, se queda. Entonces vamos a ver quién es más fuerte en esta zona. El presidente del país dice, ya no lo quiero. El presidente del otro país dice, pues yo sí lo quiero. Y se va a quedar, pero se va a quedar sin realmente función, puesto que lo ideal es que el embajador tenga acceso, desde luego, al presidente. Sobre todo el embajador norteamericano en México, que sí tienen acceso al presidente. El embajador mexicano en Estados Unidos yo no creo que tenga acceso al presidente más que por accidente o muy de tarde en tarde. Sus niveles son inferiores, pero aquí el norteamericano tiene abierto todo. Un embajador que además se acostumbró a decidir, a decirnos, ahora el ejército se sale de Ciudad Juárez, ahora el ejército hace esto. Casi parecía funcionario del gobierno. Y ahora se queda sin papel. Es decir, los dos van a estar mal. Uno, porque no se va a poder comunicar con el presidente. Y el otro, porque habiendo dicho que quiere que se vaya, no se va. Es simbólico. Pero yo veo aquí un juego en el que las dos partes perdieron.
Yo también lo veo y es un juego ciertamente ruinoso para todos, una especie de respuesta, si me permiten la reducción, como de Wikileaks abierto, ¿no? O sea, el presidente dice, yo ya sé qué piensa usted de mí, de mi equipo de seguridad, y el presidente dijo, bueno, pues como ya dijo usted, o ya me enteré lo que piensa usted de mí, yo pienso de usted esto. Y lanza primero un bombazo con Roberto Roch y después lo remata en una conversión con los editores del Post. Yo me pregunto si es conveniente que un presidente lleve directamente los temas de política internacional. Yo entiendo que el Ejecutivo debe conducir la política exterior, pero no operarla. El hecho de que ahora te estalle en el, digamos, escritorio del presidente este asunto, te quita la posibilidad que en sexenios anteriores, por ejemplo, recuerdo el caso del embajador Garza, que digamos, se enzarzó en una serie de declaraciones cruzadas con quien era entonces canciller Luis Ernesto Derbez, pero tenía la posibilidad de ir a dialogar o con el secretario de Gobernación o incluso la puerta abierta con el presidente. En este caso no veo efectivamente hacia dónde podría en este caso ir Pascual, salvo el mensaje que recibe Felipe Calderón, que es muy duro. En primer lugar México no es la prioridad que siempre decimos que es. Si tuviéramos que retirar a todos los embajadores que Wikileaks digamos, nos ha puesto en situación molesta, entiéndame que tendría que mover al de Rusia, al de Italia, muchos países antes que el suyo, así es que no se ofenda demasiado, tiene que seguir viviendo con él. Y lo segundo es que ciertamente la relación no pasa por un buen momento, porque no solo son los dos hechos que ustedes ponían sobre la mesa, el embajador y el caso de este operativo que dejaron correr las armas para entrar a México. Hace poco tiempo recibimos el golpe durísimo de un proceso, como le llaman en inglés, de retaliación, de venganza, después de la muerte de Zapata, donde de manera, digamos, coordinada y simultánea detiene un montón de capos mexicanos. Es decir, un mensaje también muy directo a México, que bueno, de todas maneras yo lo que no sé es cómo van a administrar la iniciativa Mérida y lo que viene. Si yo no le hablo a Pascual, pero Pascual dirá, mal que bien, yo sigo aportando dinero al contribuyente para mejorar sus capacidades. Creo que entramos a una situación muy poco benéfica, en la cual ciertamente el gobierno mexicano va a tener que dar marcha atrás y darse cuenta que en esto de las relaciones con los estados, muchas mariposas monarcas, mucha simpatía, mucho tú eres mi amigo, el coreback, no sé cuántos, pero los intereses son los que mandan. A mí me parece muy triste todo el afer desde la entrevista del Universal, porque tendríamos que calificar, creo que la reacción del presidente Calderón a este Wikileaks, que es lo que, digamos, desató todo, como infantil, irracional y encima ineficaz. Y quiero decir por qué. Digo, infantil porque creo que un jefe de Estado no se puede dar el lujo de mostrarse enojado y haciendo una pataleta diciendo, nosotros descoordinados, pues ustedes más. ¿Sí? Nosotros estamos, nuestra Secretaría de la Defensa, Marina y Policía, ¿sí?, están peleados entre sí, que es finalmente lo que dijo Pascual en su Wikileaks, y entonces la respuesta no del secretario, de la secretaria de Relaciones Exteriores, no del embajador, no del subsecretario de América del Norte, del mismísimo presidente de la República, que no tenía que haber salido a dar esa pelea, sale y dice así, pues tú las traes, tú estás peor que yo. Me parece absolutamente infantil. Irracional, ¿por qué? Porque pensar que México tiene la fortaleza para pedirle al presidente de Estados Unidos que retire a su embajador y que el presidente de Estados Unidos le va a hacer caso, bueno, realmente no sé en qué mente cabe, porque incluso si Obama hubiera pedido que nosotros retiráramos a nuestro embajador, tampoco lo habríamos hecho. Entonces, me parece irracional, ineficaz, porque no se logró nada, y ahí quiero bordar con lo que decía Lorenzo Meyer, ¿sí? Es decir, finalmente, ¿qué reportan los periódicos de allá y de acá? Que fue magnífica, que se limaron las asperezas y etcétera. No se trataron seriamente ninguno de los problemas que están afectando a la relación. No se dijo prácticamente una palabra de migración. Desgraciadamente no se dijo una palabra de cooperación económica, que en todo caso sería lo que más nos interesaría a México, ¿sí? Y finalmente todo lo que tuvo que ver con las armas, que es el tema que tú introducías, Sergio, pues quedó en dos declaraciones, una inteligente por parte del presidente, es decir, igual que ustedes me dicen, yo voy a consultar con mi Congreso, porque hasta el momento pues la ley no me lo permite. Pero, o sea, ¿qué salió de esa? Nada. Seguimos en una política exterior de declaraciones. Sí, tal vez, si uno lo ve en la perspectiva de largo plazo, uno de los puntos graves es el narcotizar e individualizar esa visita. Era un solo día. Era el momento, tal vez, de concentrarse en un tema
Y el tema más importante para Felipe Calderón en estos momentos es la guerra contra el narco, vamos. Porque el conflicto con el embajador Pascual surge por ese tema, vamos. Es su sexenio, para bien o para mal, le guste o no, gira en torno al tema de la guerra contra el narco. Y en ese sentido, sorprende la poca, primero la poca audacia para aprovecharse del momento. Segundo, la escasa imaginación, porque bien hubiera podido decir, y eso lo tomo de Porfirio Muñoz Ledo de su columna para el Universal, dice, ¿y por qué no pedir abiertamente un embargo de armas? Como Estados Unidos aplicó a Sudáfrica en el 77 o a Libia hace 2 semanas. Estamos en una emergencia nacional en México. Nosotros sí estamos pagando un costo altísimo, en buena medida debida por la cantidad enorme de armamento y por lo sofisticado y letal de ese armamento. Y después, cuando se conoce el escándalo de que la agencia que permite el tráfico de armas de manera deliberada, el boletín que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores es de un pusilánime, cuando bien hubiera podido aprovechar el momento para decir, en este momento llamamos al embajador Pascual para que nos explique por qué no nos informaron que iban a dejar pasar 2,000 armas de manera deliberada para poderles seguir. Nada de eso, entonces... Que pudo haber sido una figura para desquitarte mucho más práctica, ¿no? Es decir, llamas a consultas al embajador en vez de estarlo balconeando en la prensa. Y además, no solo eso, sino demostrar algo que en esto queda la sensación de que a Felipe Calderón, y sé que es terrible lo que voy a decir, no les preocupa, ni a Felipe Calderón ni a su gobierno les preocupa demasiado el costo humano que estamos pagando. Vamos, porque... sí, se pelea abiertamente con un embajador, pero... y la defensa de las víctimas le dedica párrafos enteros a Jaime Zapata y sin embargo a la familia Reyes Salazar ni la menciona. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están las prioridades de este gobierno? Yo creo que no solamente se ha perdido esta visita, se ha perdido la relación con Obama, un líder que cambió la política norteamericana después de una presidencia fatídica, la de George Bush. No hemos sabido qué hacer con él. Ir a discutir un subcapítulo del tema de seguridad, que es el asunto de narcotráfico, es una pérdida en la relación. Cuando tenemos 12,000 asuntos, María Amparo hablaba de la economía, México va a copresidir el grupo del G20. Y la reunión del año próximo va a ser aquí. Como que habría 200,000 asuntos mucho más brillantes que discutir con Obama que eso de decirle, a ver, quíteme su embajador. Él le habrá dicho a Felipe Calderón, yo tengo cosas muy importantes que hacer para estar retirando embajadores. Si no le importa, pasamos a lo siguiente. Pero tú dices, sin embargo, me da pena, María Amparo, pero me están avisando de manera desesperada que tenemos que terminar este bloque. A otra cosa, mariposa. A otra cosa, mariposa. Bueno, y regresamos a este segundo bloque con el tema del PRI. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de reuniones sin sustancia. Yo no sé a ustedes qué les habrá quedado, compañeros aquí de Primer Plano o al público en general, pero pues a mí lo que más me sorprendió fue pues los 50 aviones que llegaron a Querétaro, los 15 helicópteros, todos los gobernadores del PRI, un gran acto, sí, de unidad, que es una cosa que ha hecho bien, hay que reconocérselo al PRI, pero pues yo les reto a encontrar algo medianamente de sustancia en el discurso del nuevo presidente del PRI, Moreira, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque el discurso básicamente estuvo dominado por 2 temas. Uno, las alianzas, y decirnos una y otra vez que el PRI no le tiene temor a las alianzas y además a criticar las de espurias del agua y el aceite, en fin, todo lo que hemos venido oyendo, e insistir una y otra vez que no le tienen miedo. Ya uno sospecha cuando hablan tanto de ese tema si realmente no le tienen miedo a las alianzas, porque la experiencia dice que sí le deberían de tener miedo. Y el otro, básicamente, a contestar lo que yo pienso fue lo que dijo Sócrates Rizo, exgobernador de Nuevo León, hace 10 días o así, porque habla también Moreira una y otra vez del narcotráfico y deslinda al revolucionario institucional del problema del narcotráfico. Fuera de eso, pues yo sí extrañé en un cambio de dirigencia y sobre todo un cambio de dirigencia de esta naturaleza, en donde se está preparando ya la elección del 2012, alguna mínima sustancia. No es que yo quisiera contraponer, porque vimos
ahí la ovación que hubo a Peña Nieto, pero lo que ha estado tratando de hacer, por ejemplo, el senador Manlio Fabio Beltrones, es tratar de posicionar una y otra vez en varios artículos de periódico, en declaraciones, en entrevistas, en conferencias que ha dado en las universidades, es decir, ¿qué estamos ofreciéndole a la ciudadanía? Bueno, ese llamado, más allá de si queremos que sean sinceras las palabras de Manlio Fabio Beltrones o no, está totalmente ausente. Creo que ya quedó fijada cuál va a ser el papel de Humberto Moreira, quien además, ¿sí?, se atreve a decirnos, el problema es que los políticos actuales, los políticos del PAN, los políticos que gobiernan, están usando la política no para llegar a acuerdos, sino para llevar ventajas electorales. Y uno se pregunta, ¿y qué otra cosa ha venido así haciendo el PRI en estos últimos años? Yo creo que sí hay tres cosas de sustancia muy claras, ¿no? La primera es que no tienen miedo, tienen pavor de las alianzas. Y no hay manera de que el asunto no esté plasmado en un discurso de un dirigente priista. Es el tema fundamental, es el eje de su discurso, que no haya alianzas. Por tanto, digo, está clarísimo que el tema del Estado de México los tiene fuera de control, o por lo menos es un tema que les preocupa mucho y es un dato político sustancioso que yo aislaría. El segundo, el tema de la inexorabilidad del triunfo del PRI. Es inevitable. Las alianzas quieren evitar lo que es inexorable desde su punto de vista. Yo creo que sí es un tema interesante ver el futurismo en el que están instalados y ver que están dispuestos a todo, a cualquier cosa, con tal de que eso se convierta en una realidad. Y hoy por hoy lo que tienen es un candidato muy bien perfilado. Todas las encuestas dicen que efectivamente Peña Nieto es el hombre que va a ser el candidato del PRI. Tendría que pasar una debacle al interior de ese partido para que no ocurriera. Y el hombre tiene, más allá de la opinión que nos merezca, una muy buena imagen. Eso es un gran valor y ahí tienen un elemento positivo. El otro es que hablan de muchísima coherencia y eso me sorprende mucho porque a pesar de toda la evidencia, el PRI se dice un partido coherente. No importa que en la Cámara Alta defiendan la universalización del IVA y en la otra Cámara digan que no. No importa que en la mayor parte de los estados donde hubo elecciones el año pasado, priistas rompieran con su partido. Acabamos de ver la elección de Guerrero, donde Ángel Aguirre va por otro partido. No importa que todo eso esté ocurriendo. Ellos dicen que están perfectamente unidos. No importa que haya un PRI que en la Ciudad de México esté en favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y en el resto de las entidades estén de comparsas como de policía secreta de los sectores de la derecha. Eso tampoco importa. A pesar de todo, se dicen unidos. Yo digo que fue notable lo que sucedió en Querétaro. Malgré tú, estamos unidos. Muy bien. Bueno, qué lección. Está buenísimo eso de que el PRI es coherente. Bueno, pues sí, es coherente no tener ideología desde el principio. Es coherente, el PRI puede ser de izquierda, de derecha, de centro, arriba, abajo, lo que sea. Lo único que le interesa es el poder. Y en ese caso fue muy coherente. ¿Para qué le iba a molestar al público mexicano diciéndole los problemas y las soluciones? Porque a lo mejor las soluciones a los problemas son dolorosas. No, mejor no les decimos que hablar de, por ejemplo, crecimiento económico, cómo le van a hacer, de reforma fiscal, de política social. ¿Para qué? Mejor hablamos de que no le tenemos miedo a las alianzas y vamos a ganar. El otro punto que tocaste, María Amparo, ese que les molestó por lo que Sócrates Rizo dijo, que lo que señaló fue, bueno, en el pasado el PRI más o menos controlaba el narcotráfico. Es un mal que no pudo erradicar, entonces la segunda posibilidad, ya que no lo puede erradicar, pero the second best, es más o menos controlarlo. Eso es lo que el PRI hacía, pero desde antes de que naciera Sócrates Rizo. Uno ve la historia del narcotráfico en Sinaloa, por ejemplo, en Baja California, desde hace mucho tiempo, desde que empezó el problema, cómo los gobernadores controlaban, y esto sale buenísimo, ya no hay necesidad de Wikileaks, simplemente de meterse a los informes de los cónsules norteamericanos y de la embajada norteamericana sobre este tema, y nos lo dicen con una claridad meridiana. El gobernador controla, el general comandante de la zona militar controla. Bueno, entonces lo que Sócrates está diciendo es algo tan obvio
y el PRI reacciona diciendo, oigan, no la muelen. Todos lo sabíamos, pero no se dice, menos lo dice un priista, porque entonces adquiere un carácter de verdad que en el otro caso podrían desmentirlo. Diciendo nosotros, ¿cuándo? Díganos. Está archidocumentado. Entonces, Rizzo los puso en un pequeño brete, del cual en el fondo les importa un pepino. Pero se hicieron los ofendidos y le echaron a Sócrates una carga allí que no se los vamos a creer ni de broma, que realmente están ofendidos. En la ahora muy vilipendiada London School of Economics, Qué bueno. hay un profesor vilipendiada por su relación con Gaddafi, el dictador libio, pero ahí hay un profesor sudafricano, Stephen Cohen, que se considera el padre de la sociología de las negaciones. Y me parece que el evento en Querétaro sería un estudio de caso maravilloso sobre cómo, de manera colectiva, inciden en una negación de la realidad. Es decir, construyen una escenografía en la cual todo es perfecto. Llegan 50 aviones, docenas de helicópteros, que por cierto no son solo los priistas, también llegó el liderazgo nacional del Partido Verde, el liderazgo nacional del Partido Nueva Alianza. Es decir, llegaron los priistas. Pues. Llegaron los priistas, llegó los priistas verdes y los priistas verdes. Se instalan para escuchar un mensaje que está totalmente disociado de las preocupaciones del México real. Estoy convencido que fue un fenómeno de catarsis colectiva en la cual dieron una demostración de poder extraordinario, de recursos económicos para poder enviar a 5,000 coahuilenses y 3,000 mexiquenses para demostrar quiénes son los que tienen la estructura para movilizar a las gentes. Pero al final, ¿qué queda? No hay una reflexión sobre el país, no hay ya ni siquiera en el PRI, mucho menos en el Verde o en el PANAL, un Jesús Reyes Heroles que salga a lanzar un discurso prefigurando los dilemas que enfrenta el país. No, sale una retórica vacía de contenido, con lugares comunes, promesas vacuas, en los cuales lo que importa es la referencia a que ahora sí van a ganar, ahora sí van a demostrar, pero lo que están demostrando es que, pese al enorme poder que tienen, es un partido político que está vacío de ideas, que no es una alternativa programática, es una alternativa de poder por la irrelevancia de los otros partidos, porque hay un vacío de poder, pero mal andamos, como pensando Lorenzo en Daniel Cosío Villegas, si viviera, creo que su artículo del 47, La crisis en México, pues se aplica con toda... es una calca, creo que estaba anticipándose al 2011, porque cuando uno revisa lo que hay ahora, dice, no hay qué. Mira, Sergio, qué bueno que regreses al análisis ya fuera de las ironías que hicimos los que... ¿no hiciste ironías? Yo hice Leonardo. análisis. No, las ironías que tienen su dosis de análisis. Es que sí es muy dramático lo que está pasando en términos de los partidos políticos en este país, en términos del debate. Estamos ahora analizando el PRI, pero pues ustedes fíjense también el sábado pasado un Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y finalmente... pues también el único tema que importaba es quién va a ser el candidato y al presidente de la República se le ocurre volver a sacar este tema, ¿sí?, que ya había caído muy mal entre los panistas de decir que, bueno, pues debemos de abrir las opciones, debemos abrir la cabeza a poder tener o bien un candidato independiente o ciudadano, como le quieran decir, total, no panista. Pero otra vez, lo que vimos en la del PAN el sábado pasado fue la ausencia total de ningún esfuerzo por decirle a la ciudadanía para qué quieren el poder, si es que lo mantiene el PAN o, en el caso del PRI, con toda la soberbia que caracterizó al acto, para qué quiere el PRI regresar al poder.
tiene una agenda legislativa, tiene una agenda de cambio en el ejercicio del poder, tiene una agenda en el sentido de remodelar el federalismo en este país. No nos dicen una sola cosa sobre las políticas públicas, sobre la política social en particular, sobre ningún tema. Vaya, aún sobre la política exterior, son buenos para criticar la política exterior del gobierno actual o la política social o la política económica, pero no están diciendo si la quieren cambiar, si quieren mover el rumbo del país. Nada. Tenemos un debate público prácticamente inexistente. Vacío. En esto de, ¿me queda tiempo? Sí. En esto de Cosío Villegas, que sacó como referencia Sergio, el artículo de largo de 1947, o folletito, también se puede ser porque fue más que un artículo, algo que él señalaba en relación a lo del PAN, a que Felipe Calderón dice, oigan, pues aunque no sea panista, pero que sea cualquiera, que sea bueno, es que Cosío Villegas ponía mucho énfasis en que el PAN, dice, en caso de que llegara a tener el poder, en caso remotísimo de que llegara, bueno, eso lo dijo hace ya más de 60 años, pues llegó, se va a encontrar con un problema enorme. No tiene cuadros, no tiene nadie que sea capaz de encarnar las demandas y necesidades porque no conoce bien a México. En fin, fue hace 60 años. 15 segundos, Leonardo. Lo que está claro es que la obsesión es el 12, ¿no? Es decir, el presidente lo que está claro es que no le quiere entregar la banda a un priista y por el lado del PRI están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar. Yo creo que la pregunta que hace Manlio Fabio Beltrón es tautológica. Dice, ¿para qué tenemos que explicar para qué queremos el poder? Si ya lo tienen. Ya lo tienen, no lo han dejado nunca. Por tanto, ese PRI que se manifestó ahí, para eso quiere el poder, para darnos Querétaro ahora desde Palacio Nacional. Pues sí, tienes razón. Ya lo tiene el PRI, no ha hecho mucho con él, pero nos vamos, terminamos con este segmento. Quédese con nosotros, vamos a uno más. Oye, eso de que nos den Querétaro. En este tercer bloque les propongo que hablemos de economía y de política. Ustedes saben que los dos grandes monopolios de este país han tenido una confrontación importante. Por un lado está el tema de las telecomunicaciones, todo el grupo de Slim, grupo Carso, y por otro lado las televisoras, que no es en estricto sentido un monopolio, pero se le llama el duopolio, Televisa y TV Azteca. Esto, bueno, pues viene a raíz de una disputa sobre cómo debe administrarse la convergencia. La convergencia nos permite, dicho en 2 segundos, que lo que antes eran negocios separados, hoy son negocios que pueden efectivamente ubicarse en el mismo carril, es decir, lo que antes era televisión, telefonía, manejo de datos y por supuesto internet, pertenecía a segmentos diferentes, a sectores diferentes. Hoy es posible que las mismas compañías hagan eso, es decir, que los que antes se dedicaban a los teléfonos ahora se dediquen a televisión. De hecho, es lo que está ocurriendo en este país. Lo que no tuvimos fue desde los 90 una ley que anticipara este proceso de convergencia y se llegó a través de una serie de arreglos. Algunos son muy recientes, como la privatización, o relativamente recientes, como la privatización de Teléfonos de México, y otros tienen una forma de operar desde los 40 o 50 en este país, que es el modelo Televisa. El caso es que ha llegado en estos momentos a una confrontación entre estos dos grupos. El grupo de las televisoras invoca que en este país se pagan por cuotas de interconexión tarifas fuera de mercado, que la cantidad de dinero que recibe el grupo Carso por la renta de esa interconexión va entre los 7,000 y los 8,000 millones de dólares, que es un montón de dinero. Y ahí han anunciado, ustedes han visto los desplegados, que en los próximos días veremos en nuestro recibo de teléfonos cuánto pagamos por lo que consumimos y cuánto se paga por la cuota de interconexión, cuánto le toca a cada usuario. En fin, no me alargo, simplemente digo que en esta disputa por un Slim que quiere entrar a televisión y Televisa y TV Azteca que quieren entrar al negocio de los teléfonos y de la convergencia, se abre una ventana, desde mi punto de vista, muy favorable para que el Estado vea cómo ese poder económico aparece fragmentado, o por lo menos se presenta como fragmentado ante su mesa, y se abre, insisto, si es que lo hacen, no digo otra cosa, la posibilidad de legislar sobre telecomunicaciones y a partir de este momento fijar un objetivo estratégico, es decir, qué tipo de telecomunicaciones queremos en este país, poniendo sobre la mesa por primera vez, aprovechando la lucha entre los dos titanes, entre los 3 titanes, el interés del consumidor. Estaría buenísimo en lo que tú dices que se pudiera hacer. Aprovechar la
esta fuerza, los dos van a chocar, se van a agrietar y entonces por esas grietas entren aires nuevos en favor de quién, de esa cosa que son los consumidores mexicanos y que francamente no han sido hasta ahora tomados en cuenta, porque ¿para qué? Pues si nadie los representa. Hoy la prensa trae 2 desplegados que son una preciosidad. Es desnudándose los dos, son como luchadores de sumo. Ahora, ¿se acuerdan esos luchadores japoneses enormes, gordos, y que se les cuesta trabajo moverse y cuando se dan a ver quién se sale del círculo? Pues más o menos así los veo yo. No están enteramente desnudos, pero casi se puede adivinar ya todo. Entonces, Teléfonos de México dice, ustedes, los de Televisa, tuvieron, les dio el Estado en el ISSSTE una concesión para comunicación que resulta que es 400 o 500 millones más cara de la que yo ofrecía en esas mismas condiciones. ¿Quién se beneficia con esto? ¿Quién va a pagar esto? Pues el público. Y los de Televisa le dicen a Teléfonos de México, ¿y quién está cobrando de más? ¿Y a quién le están cobrando de más? Al consumidor. Los dos nos están poniendo, ahora sí nos toman en cuenta, está re bonito esto. A los dos nos toman en cuenta, pobre consumidor. Le quitaron 500 millones o 400 en lo del ISSSTE. Los otros, pobre consumidor. Le están quitando todos los días en los teléfonos. Sí se abre una oportunidad, como dice Leonardo, pero se requeriría de voluntad política para aprovecharla el Estado. Y ahí es donde me temo, Leonardo, que no la hay. La oportunidad se abrió, pero no veo que vayan a aprovecharla. Pues yo me permito diferir con ustedes con esto de que se abre una oportunidad. La oportunidad es la necesidad de regular ese mercado, ¿sí? De arbitrar entre los monopolios y de ponerse del lado del consumidor. Ha existido hace muchos años. La primera vez que la vimos más clara fue cuando entró Fox al poder y dijimos, mira, ahí viene un nuevo tipo de gobierno, un partido distinto, que no fue el que dio las concesiones, que no hizo la venta, en el caso de Televisa una concesión, en el caso de Teléfonos de México una venta que se acercó también a un tipo de concesión, ¿no? Bueno, ahí hubo una oportunidad. Cuando llegó Calderón, vino otra oportunidad. Cuando hubo el choque, ¿sí?, en el Congreso entre los diferentes partidos y se pasó a la Suprema Corte de Justicia para que cuando dijo que era anticonstitucional parte de la ley de radio y televisión y la ley de telecomunicaciones que había pasado el Congreso, se abrió otra oportunidad. Se siguen abriendo oportunidades, Leonardo y Lorenzo. Yo no veo que se tome nunca ni la oportunidad, mucho menos la necesidad de regular, de normar todo este gran mercado, que estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿sí? No lo ha tomado el Estado, ni el Estado, ni ninguno de los partidos, ni hoy en día el PRI con su mayoría en la Cámara de Diputados, así que yo no comparto su optimismo. Y además, esto de, digamos, el enfrentamiento entre dos grandes monopolios o cuasi monopolios, en un caso el duopolio de las televisoras, en el caso de la telefonía, 80% del mercado dominado por Grupo Carso y Slim. A mí me parece una desgracia que nuestra élite económica también esté dividida. Ya tenemos de por sí una división en la élite política y yo sí quiero plantear que los países suelen avanzar cuando sus élites políticas están unidas, cuando sus élites económicas están unidas y además cuando élite política y élite económica pueden entenderse y hacer convergencia con respecto a dónde debe de ir este país. Entonces yo no lo celebro. Yo voy a disentir y a coincidir. Muy bien. Lo cual Hombre. es raro. Hombre, wishy-washy. Adelante. Noten la ironía de vas María a disentir Amparo. con él, de ella y vas a coincidir con nosotros. Órale, échenme un montón. Vas, aguayo. Es mientras Leonardo comentaba sobre las oportunidades que se abren, coincido, pero me recordaba al Estados Unidos de finales del siglo XIX, cuando había lo que ahora pasa en México, el capitalismo salvaje. Los grandes monopolios se enfrentaban entre sí, era un choque brutal todo el tiempo, y de ahí surge un movimiento social llamado el progresivismo, que empuja a Theodore Roosevelt a la presidencia, que es quien
inicia un movimiento para regular los excesos del capitalismo salvaje. Y ahí viene la redefinición del papel del Estado en una etapa muy larga que incluye al sobrino, Franklin Delano Roosevelt. Lo menciono porque aquí yo coincido que hay una oportunidad, pero me pregunto en dónde está el movimiento social, político, en dónde está el liderazgo político que tome esto como una bandera y diga, aprovechemos la oportunidad para regular el capitalismo salvaje, porque si la mayoría de los partidos y movimientos que tienen representación legal o juegan dentro de la legalidad aceptan la economía de mercado como la que va a regir, en consecuencia tiene que venir una propuesta para regular el capitalismo salvaje, porque en el siglo XXI simplemente no está siendo ya funcional. Yo ahí sí entraría en desacuerdo contigo, María Amparo, de decir que cuando las élites políticas se unen y las económicas, los países avanzan, a veces es necesario el conflicto. Y en esta ocasión me temo que si no hay una movilización social, que no veo por dónde pueda venirse, dada la postración de los partidos, no va a haber esa presión para que el Estado se sienta impulsado a empezar a regular las salvajadas que cometen ellos y los demás todo el tiempo. Y cierro con una frase de las más reveladoras de la entrevista que le dio el 21 de febrero Felipe Calderón a Roberto Rock. No fue solo sobre Estados Unidos, sino que le pregunta, oiga, ¿y la relación con el Bester Gordillo? ¿Por qué él hizo tantas concesiones? Y Felipe Calderón le responde, dice, sí, en efecto, pues hubo que hacerle porque fuimos aliados electorales, pero las circunstancias cambian y luego se va por peteneras. Es decir, reconoce que hubo una concesión a otro monopolio. Y esa es la realidad. De este gobierno, me temo, no hay mucho que esperar. Bueno, de todas maneras, el que no vaya a aprovechar la oportunidad no quiere decir que la oportunidad no esté ahí dibujadita. Si se le peleara a la dirigencia nacional del CENTE y tuviera la oportunidad de fracturarlos, también la debería aprovechar. Cuando un delantero de un equipo va perdiendo 4-0 y el defensa lo vuelve a habilitar, en este caso los poderes económicos le dan al Estado la posibilidad inmejorable de decir, a ver, yo que te sometí, y estoy pensando en el Estado en general, te sometí porque la ley Televisa la aprobaron desde Pablo Gómez hasta el Verde Ecologista, completitos. Dicen, hoy nos peleamos. Ustedes tienen la oportunidad de en esa bronca ver por dónde jalan y el Estado tiene posibilidad de definir órganos reguladores de telecomunicaciones y decirnos a dónde va, fragmentando mercados. Todo el alegato, muy difícil de sostener si no hubiese el conflicto de la licitación que favoreció a Nextel y a Televisa, decía, tenemos que crear competencia en esos mercados, pues que creen competencia en el mercado de los contenidos de televisión y que creen competencia en las telecomunicaciones y las abraten. El hecho de que no lo vayan a hacer, María Amparo, ay de mí, no deja de ser un hecho incontrovertible, que es que el pleito económico le beneficia al poder político. Ya hubiesen los Estados Unidos firmado porque los ferrocarrileros y las petroleras se han peleado entre ellas y te ahorraran el trabajo. Yo creo que ahí sí tenemos una oportunidad de oro. Si no la vamos a hacer es otro caso, pero es otro asunto, pero que la oportunidad está dibujada, yo la veo clarísima. A ver, Leonardo, yo sí quiero insistir en este punto. ¿Hay tiempo, sí? 20 segundos. Quiero insistir porque desde el inicio del sexenio, Leonardo, se dijo, para darle televisión a Slim nos tiene que abrir la interconexión. Bueno. Y los otros del otro lado dijeron, muy bien, déjenos entrar a nosotros a esto, ¿sí? Y entonces podemos repartirnos el mercado. Ahí estaba, no hace falta que se peleen. No, pero ahora los tienes ayudante. Creo que hay una diferencia. Pero en fin, ojalá y tengas razón, con eso termino. Vamos a la pausa, volvemos al último bloque. No. En este cuarto y último bloque vamos a irnos de México, pero en un sentido muy figurado. Te lo digo a ti, Pedro, para que lo oigas tú, Juan. Y es que nos ha llamado la atención que puede existir una derecha más o menos inteligente, consciente, y que tiene idea de largo plazo, de que su interés
Su interés como derecha no está reñido con hacer las cosas bien y pensar en el interés colectivo. En el periódico español El País del día de ayer sale una larga entrevista de un editor del País con el presidente de Chile, con el señor Sebastián Piñera, que está de visita en Italia. Y en un descuido lo entrevista durante 1 hora. Y entonces le pregunta, ¿cuál es el objetivo central de su gobierno? ¿A dónde va en estos 4 años? Pudo haber dicho a combatir el narcotráfico o cosas por el estilo. No, dijo, el problema es los pobres. Nosotros estamos creciendo hoy en Chile al 5 punto y... Bueno, no hoy, el año pasado, 5 punto y tantos %. Con 1.5 del crecimiento del PIB es suficiente para que si lo transferimos de manera inteligente a los pobres de solemnidad, a los extremadamente pobres, esa pobreza se termine. Y mi objetivo prioritario del dueño del LAN Chile, la empresa aérea, del dueño de una cadena de televisión, del dueño de un equipo de fútbol, del dueño de, solo Dios sabe cuándo, le decían el Berlusconi chileno, pero salió al revés. Mi objetivo es en 4 años terminar con lo que ya se había iniciado vía la economía social de mercado. Y dice, el Estado es indispensable para llevar al mercado, hacer las cosas bien en sentido social. Entonces, y con esto termino, puede haber, incluso en América Latina, derechas inteligentes. No la mexicana, pero sí la chilena. Entonces, ahí tenemos un ejemplo desde la derecha de que también allá se dice primero los pobres como la estrategia de largo plazo. Yo creo que hemos sido muy duros a lo largo de estos años con los partidos revolucionarios en México, no ubicándolos en un esquema ideológico claro, ¿no? El PRI, esta confusión que tiene entre nacionalismo revolucionario y reclamarse como socialdemócrata. PRD está metido desde, en fin, es una confusión ideológica, pero no hemos señalado con cabalidad la confusión ideológica del PAN. El PAN es verdaderamente un partido ideológicamente muy pobre en estos tiempos. No ha desarrollado este pensamiento que en América Latina tiene tradición, el social cristianismo, pero tiene un vínculo con Europa sumamente interesante y lo trazo rápidamente con la pertenencia que tenemos al G20. Quien más ha elaborado sobre el nuevo papel que tiene que tener el Estado, la parte progresiva para ir reduciendo desigualdades y reducir los impactos que la crisis ha tenido en las capas populares, ha sido Angela Merkel, que también viene de esa estirpe ideológica y que, bueno, el PAN se podría identificar con él. Lo que pasa es que están metidos en un pleito entre los conservadores del Yunque, que siguen preocupados por las faldas y las cuestiones, más de la moral individual, un PAN que está en un pragmatismo ideológico puro y otro PAN que se dice liberal con otro que reivindicaba el social cristianismo. Yo creo que lo que no ha tenido el PAN, y con esto termino, es una reflexión clara sobre lo que significa estar en el poder y qué orientación le debería dar. Y bien podría brevar de ese ejemplo que tú pones, aunque se me hace muy conservador Piñera y el caso de Merkel. Pero ¿hasta qué punto es la derecha y no es también la izquierda? Porque este país, pues, sí. Lo que estamos observando en México es un rechazo explícito, una renuncia explícita de los partidos políticos, todos, a la reflexión, al pensamiento, a la propuesta. Y estoy incluyendo de manera deliberada, estoy pensando también en el movimiento social que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Es indudable la importancia social que tiene y es notable la pobreza de su propuesta teórica, en lo que he leído hasta ahora. Puede cambiar en los próximos meses, pero cuesta trabajo pensar en un documento que motive a la reflexión. Por ejemplo, hablando del sindicalismo, la Declaración de Guadalajara de 1974 del sindicalismo mexicano fue un planteamiento teórico de avanzada para el sindicalismo.
los planteamientos que hizo en el Eberto Castillo, en el nacimiento del Partido Mexicano de los Trabajadores, las reflexiones de Castillo Peraza, de Jesús Reyes Heroles. De repente esa generación de pensadores, de intelectuales orgánicos de los partidos, se desvanecieron. Y eso significa que quienes trabajamos con ideas, nosotros en esta mesa, lo hacemos desde la sociedad sin tener un nexo directo y por tanto lo que decimos representa nada más lo que pensamos nosotros. No está ligado ni para bien ni para mal con lo que están pensando los partidos. Hay un divorcio entre política e inteligencia que es nocivo para este país. Sí, se han roto esos vínculos que en algún momento del PRI, en la larga, los 71 años de reinado del PRI, al menos se intentaba hacer. Ahora hay prácticamente un divorcio entre ese mundo de la reflexión o pensante, etcétera, y la parte de la política. Ahora, yo creo que aquí esto de la inteligencia, esa es la desgracia en el caso de México, Lorenzo, porque ya no la adjetivamos de derecha o de izquierda. En efecto, no la estamos viendo. Esta inteligencia. Chile es probablemente el país de América Latina con mayor desigualdad del ingreso, ¿no? Se ha dicho siempre que a pesar de ser un país muy exitoso en términos de su estrategia de crecimiento y de desarrollo, de crecimiento más que de desarrollo, ha fallado enormemente en la parte de la distribución. Es incluso peor que la de México. Y Piñera, sí, eso dicen las cifras, cuando menos de la CEPAL de la CEPAL. Y Piñera, yo creo que además lo hizo desde su oferta política cuando estaba en campaña, puso en el centro de su, digamos, de su oferta de gobierno ir bajando la desigualdad del ingreso en Chile, y no solamente lo hace como lo hacen los políticos mexicanos a nivel declarativo, sino que está teniendo políticas sociales dirigidas precisamente a disminuir esa desigualdad del ingreso. Aquí no oímos, en el mejor de los casos oímos declaraciones, pero no ha habido, hace rato que decíamos de reuniones vacuas, no ha habido un debate entre los partidos de cómo, por ejemplo, bajar la desigualdad del ingreso en este país, que sería, que también junto con la de Chile es una de las más acusadas, y decir, en eso, por eso hablaba yo de la convergencia de las élites políticas y económicas, ¿no sería ese un punto de unión, sí?, para las élites económicas y políticas, poniendo, como decía Lorenzo Meyer, en el centro al consumidor? Ahí tienes políticas concretas que digan PRD, PRI, PAN, cómo le hacemos y cómo limamos las diferencias. Supuestamente todos quieren eso. En lo que se deberían de diferenciar izquierda y derecha es en los métodos para lograrlo, ¿no? La derecha mexicana volteó hacia América Latina básicamente para ver a Chávez y usarlo como un ariete en contra de la izquierda mexicana y decir, ahí viene el lobo, véanlo, ese es el lobo, y por un poquitito y entra a México. Pero no quisieron ver otras posibilidades. Yo considero, como dice Leonardo Piñera, dice, no me gusta por... muy claro, la derecha, es muy de derecha, pues desde luego. Lo pongo como un caso extremo. Siendo muy de derecha, teniendo muchos millones de dólares, es capaz de armar, dice, mi objetivo histórico, mi compromiso histórico es en 4 años desaparecer la pobreza extrema. Vaya que sí es una propuesta que se le puede revertir. Si fracasa, se va a quedar ahí, porque ya lo dijo con todas sus letras. Pero por lo menos dentro de esa derecha, que no es, yo no tengo ninguna admiración por ninguna derecha, pero entre derecha y derecha me quedo con la chilena como una posibilidad al menos de un mínimo de justicia que es también muy pragmática. Lo que Piñera está haciendo es evitar que vuelva a surgir el descontento desde abajo en esa sociedad chilena y le pueda costar políticamente. Yo creo que eso podría haberlo visto la derecha mexicana, pero decidió no verlo. Decidió que ella quiere la ganancia inmediata, rápida, sin visión de largo plazo, sin visión de país. Hay una ausencia, en el fondo, de patriotismo,
porque el país ellos lo dominan. Tenemos la fortuna más grande del mundo en manos privadas y el país se está deshaciendo. Algo está realmente muy mal, pero en fin, es interesante ver otros ejemplos. A mí me gusta ver a Lula, es el que más me interesa, también el Uruguay. Pero bueno, una vista. Pues es por el lado de la izquierda. Pero sí la derecha nos debe una, digamos, como parte de la deliberación pública, una reflexión mucho más completa, mucho más sofisticada de lo que es la salida de la crisis, de cómo cohesiona socialmente, cuál es su proyecto histórico. Insisto, yo creo que hemos sido muy duros con los revolucionarios, pero los blanquiazules tienen una pobreza teórica e ideológica por la confusión ideológica en la que están metidos. Las deben Ahora todos. hay una gran discusión, solo la menciono. Unos segundos, Sergio. En Europa sobre el tema de la responsabilidad de la izquierda y la derecha. De la socialdemocracia. De la socialdemocracia fascinante. Y la pero yo- socialcristianismo también. Sí. Pues nosotros podemos tener un debate sobre la irresponsabilidad en México, pero ya nos vamos. Nos vemos la semana entrante. No se le olvide que aquí nos vemos otra vez.